dale a la siguiente, vamos a verlo abierto, fíjense, ahí está, lo han hecho con 4 piedras, una en un lado, otra larga, que como ven son aprovechadas de algún muro, porque están labradas, y dentro hay además una serie de ladrillos, que son ladrillos romanos, ladrillos macizos, del tamaño de un pie, es decir, de aproximadamente 30 centímetros de longitud. Son ladrillos romanos. Curiosamente, vamos dentro de un rato a volver a encontrarlos cuando se excave la verdadera tumba primitiva del apóstol. Por tanto, es material que han sacado de ahí. Luego, la relación causa-efecto está clara. Lo que hay aquí es lo que se trasladó desde allí. Aparecieron gotas de cera, lo que indica que hicieron esto iluminados con velas, no había otra forma entonces, y dentro de este reconditorio, o arqueta, apareció un lote de huesos revueltos, todos revueltos, metidos a prisa, los vaciaron de las tumbas, los pasaron para ahí, mezclados con alguna tierra, de hacer el hoyo, y tapados, simplemente, repusieron el pavimento, habrán colocado alguna alfombra encima para que no se viera la frescura de la obra, etc. Y esto es lo que se va a encontrar en la sexta tentativa de don Antonio López Ferreira. Paso. Hay huesos. Luego ya hay esperanza de que sean. Lo serán. El prelado nombra una comisión técnica, lo que se dice entonces peritos físico-anatómicos. Y va a designar para peritos físico-anatómicos a 3 personas verdaderamente reconocidas por su saber entonces. Don Timoteo Sánchez Freire, que es a la sazón catedrático de Patología y Clínica Quirúrgicas de la Facultad de Medicina, anteriormente había sido catedrático de Anatomía Descriptiva y Anatomía General y además preparador anatómico de la Facultad de Medicina, por tanto, con una cualificación al efecto osteológico que hay que peritar, indudable. Sigue pasando. El segundo perito es don Francisco Freire Barreiro, catedrático de Anatomía Operatoria y Técnica Operatoria de la Facultad de Medicina, por tanto, asimismo cualificado. Los dos personas amicísimas del prelado, con el que mantenían una relación espléndida, eran colaboradores, ambos unos caballeros cristianos a macho martillo, son los que hacen, uno de ellos junto con don José María Fernández Sánchez, la famosa peregrinación a los 3 santuarios, Santiago, Jerusalén, Roma, que luego cristaliza en una espléndida obra de viajes, de literatura odepórica, con el apoyo de los franciscanos. En ese viaje, entonces, una verdadera aventura, cuando lo hacen a un lado, al otro y al otro, persiguiendo el nexo unitivo de la común cristiandad y buscando en Roma lo que corresponde a la jefatura de la Iglesia, en la persona de Pedro y sus sucesores, y buscando en Jerusalén el contacto y la evocación de la vida de Cristo. Los dos, repito, grandísimos amigos del prelado y personas, además de caballeros y sabios médicos, cristianas a más martirio, como se dice vulgarmente. El tercer personaje es un reputado químico, el mejor posible, don Antonio Casares y Rodrigo, catedrático de Química de la Universidad de Santiago, primer decano de la Facultad de Farmacia, rector que fue de la universidad, una persona admiradísima por su saber químico, y él va a hacer una analítica a la usanza y posibilidades de la época que tendrá un papel preponderante en una de las preguntas que el prelado ha de hacerle luego para resolver el expediente que proceda sobre los restos examinados. Pasan, pero ¿y esos huesos? La primera cuestión he de decir a ustedes, aparecen revueltos y mezclados con tierra, no hay ni uno solo entero, están multifragmentados y por tanto su capacidad informativa reducida. Pero no se puede esperar otra cosa si es verdad que llevan 2000 años allí. La acción putrefactiva tiende a que los huesos se disgreguen. En condiciones normales, por encima de 100 años no debería quedar más que ese polvo
del que se nos recuerda que va a ser nuestro natural destino. Estudian limpiando primero, extrayéndolos en su orden. Primero los extraen con el mimo posible para que no se rompan por su propia fragilidad en las manos al manipularlos. Luego los limpian, los deshidratan, consolidan, porque el hueso cuando se deshidrata aumenta su consistencia, con alcohol en progresión de graduación. Eso naturalmente bajo la férula del doctor Casares y Rodrigo. Y acto seguido los clasifican. Y la clasificación les permite hacer 3 lotes. Primer grupo, segundo grupo y tercer grupo. ¿Cómo hacen esos 3 lotes o grupos? Asimilando unos, otros y otros entre sí, primero por su pátina, el color. El color de los huesos es fruto de 2 acciones. La propia bioquímica del individuo, que tiene su individualidad, no somos iguales todos en el matiz de nuestra sutileza bioquímica, y la acción edafológica, la acción del medio en que el hueso se encuentra. Es obvio que estos huesos son cadáveres inhumados. La palabra significa inhumus, metidos en el humus, es decir, en la capa superficial de la tierra, muy rica en agentes vegetales, etc., por tanto húmeda y ácida. Pero estos estuvieron en una tumba, ergo, primero, protegidos de esa acción de térrea y de humedad, porque estaban dentro de unos espacios cerrados, tumbas individuales, vamos a verlas después. Y todo eso a su vez dentro de un edificio, la tumba global, una especie de mausoleo, como los panteones de nuestros cementerios, pero protegidos así, pudieron aguantar el paso del tiempo. Se ha visto que los huesos del primero y del tercer grupo tienen el mismo color en 2 tonalidades. Los peritos los describen como huesos de color avellana. Avellana a la cáscara, por tanto es un marrón. Avellana clara los del primer grupo y avellana oscura los del tercero. El criterio es válido. Una segunda forma de pátina la tiene el grupo segundo. Dicen que es huesecitos de color arcilla moteados de verde. Por tanto, avellanas claras, un lote, arcilla moteada de verde, otro lote, avellana oscura, el tercero. En ese juego de clasificación van a intervenir también otros parámetros. El nivel de friabilidad de los huesos, que se supone que al estar en el mismo medio, cada uno será similar, los que son un poco más consistentes, menos. Su peso, los que son más pesados, menos, ayudan, y el propio grado de robustez de las piezas óseas, los más grandes, más gruesos, mayores diámetros, ayudarán a esa clasificación. Pero, fíjense, que aquí está despiezado el esqueleto de cabeza a pies, frontales, parietales, basilares, óvulos, súmeros, cúbitos, metacarpianos, fémures, pibes. Hacen una clasificación en orden topográfico descendente. Y vemos que clasifican lado derecho, lado izquierdo, número, lado derecho hay 1, pero además hay fragmentos de este supuesto parietal, y aquí dice entre 6 y 12, se ve que no pueden clasificarlos con mucha certeza por su tamaño. Yo les concluyo diciendo, son todos huesos incompletos. Y me he permitido, para una mayor inteligencia, hacer una transposición de esta tabla de ordenación topográfica a unos esquemas, pasa por favor, que son estos.